Tito, aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos nuestra segunda charla que tiene que ver con el tema de cartografías críticas. Nosotros somos Justicia Espacial. Esto es un esfuerzo patrocinado por la Asociación Clave, Entre Nos Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Muy bien. Para hoy tenemos, como mencionaba, nuestra cápsula sobre temas de cartografías críticas, que cae de manera muy consecuente con el programa del curso y el calendario que tenemos. Anteriormente habíamos hecho ya una lectura crítica sobre temas de justicia espacial, y para hoy nuestro invitado nos va a estar compartiendo información fundamental y esencial sobre temas de recopilación de datos, análisis y curación de información dentro de un territorio. Hoy les presento a nuestro invitado, es el arquitecto Sebastián Alfaro. Voy a hacer una breve lectura sobre su obra, su biografía. Un segundo. Muy bien, Sebastián Alfaro recibió su licenciatura en Arquitectura en la Universidad de Costa Rica y su maestría en Transformaciones Urbanas en Territorios de Desarrollo en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, o el ETHZ, desde el 2008 hasta el 2011. En su práctica académica es profesor de diseño en la Universidad de Costa Rica desde el 2017. Previo a esto fue profesor asociado en la Universidad Veritas desde el 2001 hasta el 2016. Participó como profesor invitado en la UNA y ha dado conferencias en la Florida Institutional University, en la Universidad Politécnica Católica de Perú, en la Universidad de Investigación y Desarrollo y en la Association of American Universities. En su práctica profesional es socio director de ICESA S.A. desde el año 2012, donde trabaja en proyectos institucionales, comerciales y residenciales. Fue arquitecto líder en la oficina de Santiago Calatrava, en Zúrich, donde participó en proyectos de gran escala en países como Italia, Bélgica, Canadá y Holanda. Fue también arquitecto líder en la oficina D&G de Lucerna, Suiza. Es un placer tenerte hoy, Sebastián, con nosotros para poder tener este espacio y compartir ideas y pensamiento crítico sobre esta temática fundamental para nuestro taller. Bueno, muchísimas gracias, José Alonso. Perdón, te faltaba algo ahí. Sí, voy a hacer una presentación, un segundito. Esto es como un protocolo que tenemos. Primero, para hacer esta presentación de nuestro equipo, como pueden ver, es un equipo extenso, conformado por nuestro director Michael Smith, por nuestro director, haciendo una invitación de este taller por parte de la Universidad Veritas, como lo es nuestro director Iván Delgado, por mi persona, Alonso Gamboa, Gabriel Visconti, Alexandra Valverde, Minche Mena, Sharon Salas, también Clarisa Quintilla, Marlene Rodríguez, Eduardo Buseche, Alberto Medina, Ingrid Quintana, Carlos Segura y Alejandra Fernández. Nosotros somos una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial mediante un ecosistema de aprendizaje que promueva agencia e intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, participación activa y proponemos justicia. Este es nuestro itinerario de hoy. Yo voy a hacer una breve introducción general hacia la temática, no voy a quitarle mucho tiempo. Luego vamos a tener nuestro espacio donde Sebastián nos va a explicar un poco sobre la temática de cartografías críticas. Vamos a hacer una profundización con respecto al tema y después una conversación por parte de los estudiantes. Para iniciar esta presentación breve, iniciamos con esta cita de Edward Soja en su libro En busca de la justicia espacial, donde dice: ningún proceso social tiene lugar de manera uniforme en el espacio. Siempre habrá ciertas desigualdades en las geografías que producimos.
Esto es importante y nos levanta ciertas preguntas claves para nuestro proceso de diseño sobre cómo se hace la lectura sobre la ciudad y qué mensaje nos envían los espacios, cómo hacemos esta interpretación de la información dentro de los territorios en los cuales nosotros estamos trabajando. Aquí hacemos una recapitulación sobre algunos de los invitados que hemos tenido previamente en la plataforma, como lo fue Sofía Hodge con Space Syntax, donde nos muestran, por ejemplo, una manera de trazar información a partir de la accesibilidad, donde podemos ver distintos tipos de disposición o estructuras compositivas a lo largo del espacio, donde vemos cómo los sistemas se van configurando acorde a distintos recursos o distintas perspectivas, como en este caso lo fue el tema de la accesibilidad. También esto nos genera otras preguntas como el cómo leer la geografía, cómo los procesos de espacialización se dan en el territorio, cómo modelamos un análisis empírico en la geografía, cómo registramos, narramos múltiples miradas cualitativas en las geografías que construimos y nos forman al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el trabajo de Civic Data Design de Sarah Williams, cómo a través de la información dada por teléfonos móviles vemos cómo funciona la circulación o la congestión dentro de una ciudad, por ejemplo, en este caso como lo fue en Nairobi en 2019. Algo importante con esto es entender también quién cura la información, de parte de quién viene la información. Entonces podemos también ver a través de este ejercicio explicado por Sarah Williams cómo a partir de información también de Open Data se hace distintos mapeos fenomenológicos sobre criterios de situaciones o comportamientos a nivel urbano, en este caso en la Ciudad de México, cómo se hace distintos tipos de curación de información, como lo son circulación, disposición de servicios, temporalidades, etc. Aquí también podemos ver algo interesante, muy sensible, que hace la gente del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde hacen un diagnóstico en un territorio con respecto a la seguridad comunal. También esto es un aspecto importante porque la información o la data puede tener un carácter emocional representado dentro de una masa de información relevante para la interpretación de todos y todas dentro de la comprensión de un territorio. También esto es importante, cómo creamos esta información de manera cualitativa, y algo que ha sido un referente para nuestro taller ha sido el trabajo de los iconoclasistas, donde han podido generar esta curación de la información, donde se agarra toda esta big data, información de carácter importante, brindado por la disponibilidad y el correcto manejo de la tecnología, pero también esta curación, esta aproximación de esta información a la comunidad, ¿verdad? En este caso podemos ver cómo con trabajos de carácter manual podemos hacer este tipo de representaciones en escenarios en donde la gente habita y la gente puede empezar a transmitirnos una información muy relevante de carácter sensible a partir de técnicas o prácticas manuales como digitales. También esto nos remite a un tema de cómo se forma esta espacialización, y nosotros para esto contemplamos en este caso los 5 agentes de injusticia de Iris Young, donde se explica, por ejemplo, temas de explotación, marginalización, figuras de empoderamiento, imperialismo cultural y violencia, ¿verdad? Estos son como temas importantes para poder analizar y criticar dentro de nuestras perspectivas. Y por supuesto, de forma previa, que es justamente el momento en el que hemos estado a lo largo del taller, construyendo una herramienta teórica para poder marcar un norte sobre cómo nosotros debemos de abordar las temáticas, y en este caso también la cartografía crítica aporta a este diagnóstico que nosotros generamos de manera co-creativa con las comunidades. Métodos para poder realizar esto pues son muy variados, pueden ser a partir de radios de análisis, manchas de fenómenos, iconografías, recopilación de información por capas, etcétera, ¿verdad? Básicamente los métodos que necesitemos que sean pertinentes para la comunicación adecuada de la información.
Aquí hay un mapeo, un proceso de mapeo, espero que el video funcione muy bien, donde se hace a partir de herramientas de acceso público, herramientas digitales de open source, donde se hace distintos tipos de narrativas sobre un territorio. Podemos hablar sobre sitios, bordes de ocupación, temas históricos, temas fenomenológicos, etcétera, ¿verdad? Esta es la gente de arquitectura expandida. Se puede construir todo un aspecto crítico a lo largo de un territorio solamente entendiendo y utilizando bien los recursos necesarios para poder desarrollar un proceso de cartografía crítica adecuado. También podemos ver otros ejemplos, por ejemplo, las personas de specialjustice.org generan este análisis de la indiferencia o inigualdad espacial, donde podemos ver, por ejemplo, cómo se hace esta identificación de las problemáticas, cómo se elige una recopilación de la información adecuada, cómo se puede transmitir esto o representar de forma idónea a partir de un lenguaje gráfico optimizado para el tema. Se determinan pues, los criterios, valores, metas del proyecto como tal, y se hace un análisis espacial de distintas relaciones entre la información dada. Aquí podemos ver también cómo las personas del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Domínguez nos hacen esta categorización de la información o estos indicadores de bienestar territorial, donde se hace una profunda reflexión en un aspecto contextual y se definen estos 5 pilares, donde uno es accesibilidad, otro es un tema ambiental, otro la infraestructura y otro lo socioeconómico, ¿verdad? Entonces, básicamente, la importancia de poder categorizar la información dada en las cartografías críticas, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, es un aspecto fundamental para nuestro taller. Y ya con esto hago entonces ya le cedo la palabra a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Alfaro, que nos va a estar hablando sobre esta temática. Sebastián, cuando quieras, ahora sí. Alonso, me parece que aún no estamos con la grabación. Ok, igual la grabación la estamos haciendo de forma streameada. Entonces, estamos bien con eso. Cualquier cosa. Ok. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a acompañarme en su plataforma. Agradecerle a José Alonso por la introducción, a todo el equipo que salió ahí proyectado, desde Iván Delgado, a toda la cantidad de gente aquí que aporta para poder tener este de discusión sobre temas como es la justicia espacial y territorial. Y primero Mike Smith, ¿verdad? Que el disclaimer es que supongo que ya conozco que estamos con un taller pues paralelo en la Universidad de Costa Rica, donde Mike también ayuda con Zona en un taller de salida que tenemos con algunos ajustes, digamos, con un énfasis del territorio en su rápida transformación, ¿verdad? Pero siempre igual dentro de la óptica de la justicia social. Entonces, la información que yo voy a compartir probablemente no va a ser necesariamente nueva para ustedes, pero ya Alonso pues abarcó parte de lo que vamos a comentar, pero esto que digamos pueda darles una voz que complemente la información que pues, la experta que está con ustedes en el día a día le transmite. Voy a pasar a compartir, si se deja, pero pensando. Momento, por favor. Tranquilo, Sebas. Muchas gracias. Ya tiene mi pantalla. Sí, ellos sí. Perfecto. Ok. Como les decía, digamos, la charla que nosotros montamos para como parte
del taller de modelos resilientes del entorno físico a partir de visiones y pues la idea de la cartografía crítica es que nos ayude a entender las transformaciones rápidas que ocurren en muchos de nuestros territorios. Entonces, pues bueno, la primera cosa que no me pasa en el slide, un momento. Ahí ustedes ya pusieron el libro de Soria, ¿verdad? Donde se comenta la verdad de que ningún territorio es totalmente igualitario, ¿verdad? Siempre va a haber alguna condición diseñada o natural, ¿verdad?, que genere condiciones distintas en las geografías en las cuales llevamos a cabo nuestra relación social. Entonces, empezando, digamos, viendo qué sería la política como un modelo totalmente conceptual. Me gusta siempre, digamos, meterlo un poco dentro de la visión que tenía Salvador Rueda, ¿verdad?, de cómo podría desarrollarse con la mayor equidad posible, de manera homogénea posible, el acceso a todos los servicios que pudiera haber dentro de una ciudad. Entonces, en el caso del plantea que dentro del Gran Sánchez de Barcelona, ¿verdad?, si se establecía un sistema donde se podían ir alternando las vías públicas entre transporte privado, público y áreas de recreación, empezaba a dar la oportunidad a cualquier sector de poder desarrollar cualquier actividad efectivamente, ¿verdad?, que quisiera desarrollar dentro de ese lugar. Obviamente, esa situación se ve alterada en diferentes condiciones. Las condiciones pueden ser administrativas, pueden ser topográficas, pueden ser climáticas, ¿verdad?, que están hoy por hoy. De hecho, hoy, por ejemplo, vamos a ver casualidad, ¿verdad?, mucho tiene que ver con situaciones de cambio climático y acceso a vías y muchas otras. Entonces, pues bueno, la cartografía, empezando, vamos por entender que son dos términos, ¿verdad? Entonces, la parte de cartografía es lo que normalmente pues heredó la cartografía con la representación dentro de un territorio de ciertos datos. Estos datos pueden ser de referencia, pueden ser temáticos, ¿verdad?, cuantitativos o cualitativos. En cualquier caso, estos datos pues se aplican a un territorio determinado y es una herramienta entonces fundamental para los arquitectos desde hace mucho tiempo, que nos ayuda a darle una explicación física a los fenómenos que se dan dentro de nuestra sociedad. Y pues obviamente esto también ha ido cambiando, pero nuestro principal área de desarrollo o movimiento está dado en el mundo físico. Todos tenemos algún grado de contacto con cartografía desde que estamos en la escuela o el colegio, pero tan básico como el mapa de Costa Rica que todos conocemos, ¿verdad?, de la escuela de primer grado, ¿verdad?, donde inmediatamente pues podríamos notar que había una tipología, ¿verdad?, había una escala, había una posición del territorio y esa tipología en este caso, ¿verdad?, que nos habla de las alturas de los del territorio. Sin embargo, aunque esta representación tan básica que estamos todos muy acostumbrados, tal vez ya ni siquiera le ponemos mucha atención, trata de representarnos de manera muy real. Vamos a ver que no existe tal cosa como una cartografía totalmente neutral o totalmente real, por diferentes razones. Otra vez, pueden ser diseñadas o pueden ser simplemente limitación física para lograr esto. Y luego, bueno, dentro de los temáticos, en este caso, el mapa de Costa Rica también trata de enseñarnos diferentes condiciones para surfear. Entonces, pues la descripción del tipo de condición que se encuentra uno debajo del mar, ¿verdad? Si tiene arrecifes de arena, ciertas condiciones de accesibilidad, entonces las carreteras, condiciones, entonces ahí la tipología pues se ajusta al tema específico, que puede ser pues informativo o no necesariamente neutral, ¿verdad?, porque los puntos que aparezcan van a tener ventaja poder comunicar versus los puntos que no aparezcan, ¿verdad? Y pues eso va a ser
un elenco, digamos, que hay siempre dentro de la cartografía. Dentro de la idea de las diferencias, digamos, que tenemos por situaciones meramente físicas, es la cartografía pues puede representar en 2D o en 3D, como ustedes bien saben. En la representación 2D tiene el inconveniente que se hace por medio de proyecciones de que algo que es esférico, una situación plana. Entonces estamos acostumbrados a usar el tipo de proyección de Mercator, que tiene la ventaja que las longitudes están en una línea perfecta, pero que deforman de manera importante las condiciones que están entre más alejadas del ecuador, se van a ver mucho más grandes. Entonces hay quienes indican que, por ejemplo, este tipo de representación ha servido como un intento cultural de desigualdad respecto a los países del norte con los países que se encuentran más en la zona central. ¿Qué quiere decir esto? Donde de repente se representa de manera injusta o equivocada la dimensión de todos los países, la diferencia que tienen, porque tienen entonces ese tamaño en el territorio. Disculpe, Sebastián. No sé si soy solo yo, pero se le fue el audio. Sí, no, nos quedamos sin audio. Sí, un segundito, nada más para rectificar ese tema del audio. A ver. Sebastián, ¿nos escucha? Sí. Muy bien. Si es el tema del audio que como que se nos fue un poco la señal. Ahorita no tenemos audio de tu parte. Ok, vamos a ver. No, nada. Ok. Sí, supuestamente tenemos aquí todo en orden, debería estar funcionando, de hecho aparece tu micrófono abierto. Vamos a ver. Muy bien. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Ok, vamos a ver. Quedamos en el inicio de esta diapositiva. Por aquello. ¿Me escuchan a mí? Sí. Sí, a usted. Muy bien, gracias. Sebastián, se nos fue el audio, creo que la imagen se nos pegó también. Vamos a dar un chancecito. Un segundo. Ok, nos está comunicando Sebastián que tuvo un problema con la computadora. Vamos a dar unos minutos para poder corregir esto. Nada más le pedimos a todos los días que permanezca aquí. Disculpas aquí por estos contratiempos técnicos.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Me escucha? Hola, buenas. ¿Todos me escuchan? Sí. Ok, Ahora, perfecto. que yo soy ahora el que no los escucha. Ok. ¿Ya nos escuchas, Un Sebastián? minutito más. Sí, ya los escucho. Ahora, Ok, nada más. perfecto. Ya casi. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Vamos a ver. Intentar proyectar otra vez. ¿Pueden ver? ¿Y oír? No estamos viendo tu pantalla, pero sí te escuchamos. No están viendo mi pantalla. Ay, ay, ay. Bueno. Ya está. Digo yo. Vamos a ver, seguimos sin poder ver tu pantalla. Sebastián, tal vez darle Yo creo que ya está empezando. Vamos a ver. Ok, perfecto. No sé qué habrá pasado, pero... Listo. Ahora sí la ¿verdad? vemos. Ok. No sé a dónde quedó el audio la vez pasada, ahora que que tuvimos el problema. Me parece que era como al inicio justamente de esta diapositiva. Ok. Sí, o de la siguiente, si no. Estabas hablando sobre que estos son cosas en 3D proyectadas en 2D y ahí se fue el audio. Ujú. Ok. Exactamente. Bueno, precisamente en esa proyección, ¿verdad? De una esfera, pasarla a un sistema plano, se deforma la realidad y entonces genera una falsa representación de todo. Entre más arriba esté, se representa como si fuera mucho más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Y entonces se vuelve también una forma de poder entender el mundo, que algunos dicen que sirve para
mantener un entendimiento de superioridad de los países del norte sobre por ejemplo, los países centrales. Por ejemplo, si ustedes ven Groenlandia, vamos a ver, ahora no me deja pasar de diapositiva. Ay, ay, ay. Esperemos a ver eso. Qué frustrante. Nunca tengo problema, pero bueno, siempre hay algún día. Sí, siempre tiene que haber como un día de la computadora, ¿verdad? No, voy a tener que quitar el... Okay. Ahora sí. Listo. Entonces, bueno, este es un sistema de proyección que está tratando de escalar de una manera un poco más real los diferentes áreas y tamaños de los diferentes de los diferentes países. Interesante es que es el desarrollo de un proyecto de un arquitecto japonés, un geógrafo, el que vino con este sistema. Y si ustedes, por ejemplo, ven la proporción entre lo que es Greenland aquí, ¿verdad? No puedo señalarlo, porque por alguna razón no puedo. Y el que está aquí en cafecito, ¿verdad? Contiguo encima de Canadá, qué sé yo, van a ver la diferencia de lo que significa los tamaños entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, eso para decir nada más. Digamos que las relaciones que vamos a tener con cualquier tipo de cartografía nunca son reales y siempre hay agendas detrás de ellos. Como les digo, algunas veces para sobrellevar un problema técnico, algunas veces están diseñadas para construir una diferencia o mantener una diferencia en el tiempo. También podemos tener tipos de cartografías que no están relacionadas con ningún tipo de escala per se, ¿verdad? Informativas, como en este caso lo que es un mapa de esquí en un resort en Suiza, ¿verdad? Donde se establecen diferentes topografías, diferentes formas de moverse en el lugar, ¿verdad? Cuáles son los medios de transporte, cuáles son las rutas a bajar, cuáles son los diferentes grados de pendientes que hay en cada una de esas rutas y el grado de dificultad de cada una. Seba, disculpa, la diapositiva que nos estás mostrando es el mapa mundi o la cambiaste. No. La cambié y en este momento debería estarse viendo un mapa de montañas frías nevadas. Ok. Estamos viendo la diapositiva número 8. Y creo que vos estás como en la 10. ¿Siguen viendo la misma o ya por lo menos ahí sí ven algo? Ya, ahora estamos viendo la 10. Ay. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí afuera. Vamos a ver. Porque si no lo leen bien me avisan a ver cómo resolvemos. Si le das en play, no puedes hacerlo como... Es que estábamos en play. Okay. ¿Verdad? Entonces más bien me salí porque ustedes no estaban viendo el cambio. Puedo volverlo a intentar. ¿Qué ven? Sí, correcto. El cambio no lo estamos viendo. Estamos viendo ahorita como la presentación en preview. Tal vez tala desde afuera, si eso habilita el hecho de que podamos cambiar de diapositiva, porque parece que tal vez... Voy a tratar de ayudar un poco eliminando el presenter notes, view, hide presenter notes, hide object list, y más o menos, ahí nos la vamos jugando. ¿Está bien?
Entonces, bueno, es interesante entender este tipo de cartografías que tal vez a veces las vemos muy de parte temático, ¿verdad? Como maneras, a veces, por decir algo, teníamos en la maestría un compañero de India que tomó este tipo de cartografía para poder analizar y entender los fenómenos que se daban dentro de Addis Abeba en Etiopía, y usó este tipo de cartografía para entender cómo la gente tomaba la ciudad para entrenar y correr. Ustedes sabrán que en muchos países de África es súper importante el atletismo, ¿verdad? Y en este caso el fenómeno que él estaba tratando de estudiar era cómo la gente corría y tomaba la ciudad a partir de que salía de la hora del trabajo. Y este tipo, digamos, de cartografía fue el ejemplo que mejor le sirvió para poder analizar y poder comunicar sus hallazgos. Otros, pues, que ustedes conocerán, que no necesariamente están ligados tampoco a la topografía o al tamaño o a la métrica perfecta, ¿verdad? Son los sistemas de transporte, donde la comunicación, ¿verdad?, del sistema está por encima de la precisión geográfica o métrica, ¿verdad? También tenemos, pues, las cartografías. Ya empezamos aquí tal vez a hablar un poco de la parte crítica, y es por medio del flujo. Tal vez, bueno, creo que entre todo el enredo, dije que, bueno, teníamos dos partes de la charla, ¿verdad? La parte de cartografía y la parte de crítica. ¿Qué hace que una cartografía sea crítica versus una que no lo es? Entonces, se supone que estamos, en el momento que es crítica, empezamos a darle un peso diferente a quien controla la información. La cartografía, y los ejemplos que estábamos viendo de cartografías básicas, normalmente vienen de un control político o gubernamental que ha ido cambiando a un sistema, digamos, manejado por las instituciones académicas, ¿verdad?, y organismos no gubernamentales, entre otros. La parte crítica es donde empieza a poderse hacer un análisis a partir de la geografía un poco más bottom-up, ¿verdad? Un poco más desde lo que muchas de las tecnologías permiten hoy por hoy, de la gente en sitio, tratando de entender, cuál es su condición y cómo pueden modificar y ser agencia de cambio, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de cartografía crítica. En este caso, este es un mapa tal vez uno de los mapas de flujos más famosos, ya un poco viejito, ¿verdad? Que usa Minard para tratar de describir el movimiento de las tropas de Napoleón en territorio ruso, ¿verdad? Y es muy famoso porque logra manejar el tiempo, que no es cosa fácil, ¿verdad? Pero los flujos siempre están ligados con el tiempo. Y entonces el tamaño de la línea habla de la cantidad de tropas que se van moviendo en el territorio. En el color café van hacia Moscú, y en el color negro van de vuelta, ¿verdad?, a la frontera. Entonces, claro, primero es muy potente, ¿verdad?, y muy fuerte ver cómo se van perdiendo vidas humanas, ¿verdad? Están relacionadas con condiciones geográficas específicas, como los ríos, ¿verdad? Y la temperatura, ¿verdad?, se muestra abajo. Entonces, logra resumir un fenómeno muy particular, darle una condición geográfica, topográfica, ¿verdad? Y hablarnos de la disposición en el tiempo. Él hizo muchos intentos diferentes de diferentes situaciones sociales y económicas, ¿verdad? Acordémonos, bueno, que una de las cosas que tal vez ahora vamos a tratar de hablar es que el análisis viene en el momento que cruzamos información de diferentes capas, ¿verdad? Entonces, uno de los flujos que trata de entender él es la situación de migración y control que había de esclavos con los diferentes movimientos del algodón, ¿verdad?, en diferentes momentos. Entonces, es un análisis social muy fuerte, ¿verdad?, y que se utiliza la geografía para poder entender, digamos, cuál es la esencia de lo que está pasando. En este caso, la relación entre la migración, los sistemas de esclavitud y el sistema económico que le da sustento a todo ese sistema,
¿verdad? Nosotros tal vez en la Escuela de Arquitectura estamos más familiarizados, sabiéndolo o no, con lo que fueron los mapas de Noli, que son como la base con la que seguimos haciendo hoy por hoy los mapas de streetscape, ¿verdad? De cómo es el paisaje de las calles. Es sumamente preciso, pero digamos que se toma la libertad de, aunque es muy preciso, de jugar con el lleno y el vacío, y entonces lo que nos da es la experiencia de los espacios accesibles, o llamémosle públicos, pero bueno, incluye obviamente espacios gubernamentales y qué sé yo, pero que quieran de acceso por los ciudadanos, y darnos entonces diferentes niveles de bordes a nivel de las calles. Eso que les doy como de referencia, algunas referencias importantes, es porque logran tener muy claro qué tratan de comunicar y cómo descubrir al mismo tiempo. No solo comunican y son, digamos, muy estrictos con los datos que manejan, sino que al mismo tiempo tienen muy claro por adelantado cuál es el fin de la información a tratar de comunicar. Bueno, ya ustedes hablaron de Space Syntax, ¿verdad? Que por medio de software trata de descubrir los diferentes tipos de niveles de conexión dentro de un sistema, y aquí hay algo muy importante de Space Syntax, que no solo trata de darnos un diagnóstico de la situación que hay, sino que también sirve con carácter prospectivo, ¿verdad? O sea, podemos dentro de ese sistema modificar las condiciones actuales y ver cómo se podrían transformar a futuro. Entonces ya estamos ahí entrando en otro nivel, digamos, de herramienta, donde nos ayuda también a ver cómo podríamos tener injerencia en el territorio que habitamos. Siempre Space Syntax hay un análisis interesante que se hace de Guatemala, donde se usan las herramientas para entender la accesibilidad de a cierto nivel de servicios, ¿verdad? Y entonces hay algo interesante que produce este gráfico, por ejemplo, incluye la información no solo de los servicios, sino que los catalogan respecto a si son privados o públicos, ¿verdad? Y también dentro de la estandarización que hacen de esa accesibilidad, usan pues, conceptos básicos no solo de distancia, sino, y ahí es donde digo yo que usan diferentes capas. Esto es de otro ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Pero es donde podemos entender que la accesibilidad va a estar afectada por situación de transporte, de calles, de terreno, ¿verdad? De topografía y de dónde vive la población, ¿verdad? Y les pongo aquí el diagrama que ustedes de fijo conocen bastante, ¿verdad? Del Urban Think Tank, que lideraba Richard Rogers en Londres, que, digamos, también nos hace ver que no todos los tipos de servicios se requieren a la misma distancia. Entonces, a nivel de cómo agarra uno un concepto básico, ¿verdad?, de cuáles tipos de servicios tienen que estar dentro de qué accesibilidad para la población donde vive, entonces vamos a empezar a ir analizando y traslapando diferentes informaciones para poder acercarnos al fenómeno que se está produciendo. Vamos a ver. Ya luego, bueno, con las nuevas tecnologías, entonces le abrimos campo a la recolección de información por parte de todos. Cada uno de los ciudadanos hoy por hoy está transmitiendo información, ¿verdad? Y algo que ya también mencionaron a Sarah Williams, quiero recomendarles mucho este libro del año 2021, creo. Algo que ella deja ver muy claro en el libro es que el recolectar información es una gran responsabilidad. Tenemos que saber para qué lo vamos a hacer y tenemos que pensar cuáles son los impactos que esa información podría tener. Entonces, bueno, ella hace un caso, ¿verdad?, donde lo que trata es de ver cómo podemos usar los mapeos críticos y la información en bien común,
¿verdad? Un poco lo que todos ustedes, estando dentro de este curso, quieren entender un poco mejor, ¿verdad? Que es esta idea de justicia espacial. Entonces, lo que dice es, bueno, ¿cómo podemos usar los datos, ¿verdad?, como una herramienta para empoderar en lugar de oprimir, ¿verdad? Pero, obviamente, cualquier información tiene la posibilidad de producir un daño en alguien más. Entonces, está en la responsabilidad de cada uno de ustedes, cuando están trabajando ahora en el territorio que les hayan asignado, ¿verdad?, y como les toque más adelante, de que a la hora que tratan de reunir estos diferentes tipos de información, entender bien cuál es la fuente, cómo es que se puede utilizar de diferentes maneras y entender que ustedes mismos no van a ser neutrales en el uso de esa información. ¿Qué quiero decir con eso? Que de alguna manera el investigador a la hora de estar viendo la información también esa información le sirve de reflejo de sus propias agendas y de su propia forma de querer operar. Ella tiene muchos tipos diferentes de ejemplos, ¿verdad?, en diferentes categorías. Si pueden accesar el libro, pues mucho mejor, que aquí un crash course de 20 segundos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace asociaciones de información, lo que estábamos hablando, de entender diferentes capas, de cuánto cuesta y cómo cuesta el encarcelamiento y las técnicas judiciales en los diferentes territorios y cuadrantes, en este caso de Brooklyn, ¿verdad? Entonces empieza a hacer un análisis de cuánto se gasta a nivel estatal y qué son los territorios que se ven más afectados, y luego en los cuadritos chiquitos que no lo van a poder ver, empieza a correlacionar con algunas minorías, ¿verdad?, y entender cómo es que los sistemas de encarcelamiento están afectando mucho más territorios, no solo por lo que hacen, sino por dónde viven y por el acceso que ya tienen de todos modos a ciertos componentes sociales para poder salir adelante. Entonces, obviamente estos ejercicios tienen el afán no solo de descubrir información, sino también tratar de promover el cambio, ¿verdad? Hasta la hora que ellos empiezan a promover, que la gente pueda entender esta información, que está bien, tal vez sociólogos que están manejando esos datos en el día a día tendrán muy claro, pero personas como nosotros tal vez no entendemos lo suficiente de esta información hasta que se nos logra mostrar de una manera potente en cartografía. Parte de los cambios, bueno, estábamos hablando de cómo cada uno de nosotros puede transmitir información a nivel tecnológico, ¿verdad?, por medio de medios de geolocalización, sean programas sencillos en el teléfono que nos marcan diferentes puntos, o que utilicemos las redes sociales para extrapolar información con el territorio. También está mucho de lo que ustedes van a tener que hacer en el curso, que son los talleres participativos. Y en ese caso, este tipo de cartografías trata de que la gente reflexione sobre su misma comunidad, desarrollar el sentido de comunidad y poder comunicar de mejor manera situaciones que se están dando. Muchas veces, Sarah Williams, por ejemplo, menciona casos donde talleres participativos de este tipo ayudaron luego a poder establecer puntos de medición de contaminación del aire, ¿verdad?, para poder realmente, porque no pueden poner recursos en cada una de las cuadras de cada una de las comunidades, entonces las mismas comunidades mostraban de diferentes zonificaciones donde podían encontrar situaciones incómodas, en este caso particular que se hablaba de la contaminación del aire, y entonces a nivel digamos científico más duro, establecer cuáles eran los puntos idóneos de hacer esas mediciones y luego compararlas en el tiempo. Aquí ya les voy a tratarme algunos de los ejemplos que ustedes ya compartieron anteriormente, y dentro de estos diferentes tipos temáticos, ya se me acabó el tiempo, pero vamos a extendernos un poquito debido a los problemas técnicos. Y de la gran cantidad de información que hay por hoy accesible, ¿verdad?, se pueden hacer mapas temáticos que nos logren entender
la accesibilidad de los diferentes recursos, ¿verdad? Hablamos de que pueden ser recursos naturales, en este caso es los recursos a nivel de la tecnología, pero que no es solo que haya o no haya en mi territorio, sino que yo pueda pagar por ese acceso a esa tecnología. Entonces, son mapas que tratan de ir midiendo ciertas de esas realidades. Voy a tratar de ver si puedo, si me sirve. ¿Aquí ven la pantalla o no? En full screen. Ahorita no, estamos viendo el preview. ¿Siguen viendo el keynote? Correcto. Hay problema porque es que hay unos que son GIF y entonces no necesariamente van a funcionar viéndolo de esta manera. Creo que tal vez cuando compartiste pantalla, compartiste Keynote y no la pantalla en presentación, digamos. Pero si no, no hay problema. Vamos a ver. Tengo la pantalla que tiene el marquito rojo, que es la que estoy proyectando, ¿verdad? Ajá. Y presenting, vamos a ver si le quito Ajá, cuando le das compartir pantalla te sale window y te sale screen, full screen. vamos a ver, vamos a quitar, voy a dejar de compartir y volver a compartir, a ver. Ok. Bueno, vamos a compartir. Ahora ven el screen completo. Correcto. Vamos a ver. Razones de privacidad no lo hago así, pero bueno, es lo que nos sirve para resolver. Listo. Listo. Entonces, bueno, también nos sirve para entender, digamos, la importancia de algunos elementos sociales, ¿verdad? Hay economistas que diseñan sistemas de manejo de data para poder entender cómo un evento determinado, por medio de los tweets de una conversación específica haya tenido en diferentes territorios, ¿verdad? Tiene impacto entre una sociedad o de otra. Ya bueno, de los iconoclastas ya hablaron y pues tienen acceso al manual. El manual es bastante claro, creo yo, y es una herramienta bastante fuerte. Entonces ese pues puede meterse en la página de los iconoclastas. Y esta, lo que trataba era un poco de hablar, si ven la idea de hacer un bricolaje a propósito de información, ¿verdad? Que hablábamos de que simplemente estar dentro o fuera, dentro de un sistema de referenciación, da acceso a que otros entiendan o no entiendan la existencia de ese recurso, ¿verdad? Entonces, en este caso estoy usando un mapa de actividades de Jacob, ¿verdad? Pero lo que al final es al mismo tiempo un mapa de mercadeo, ¿verdad? De las empresas que están pagando por estar ahí. Las que no pagan, pues no están y no se visualizan dentro del sistema, ¿verdad? Nos pasa también con las comunidades. Cuando ustedes se acercan a muchas comunidades, muchas veces lo primero que piden es poder ser visualizados por otros para poder accesar a modificar y cambiar y transformar sus necesidades. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver diferentes ejemplos. GIF yo creo que es una herramienta muy fuerte porque nosotros ocupamos ver para entender la transformación territorial tenemos que poder, como hablamos de transformación, quiere decir que tienen que haber diferentes puntos de data, es inevitable, ¿verdad? Entonces esos diferentes puntos de data pues normalmente están ligados al tiempo, ¿verdad? Entonces pues el GIF es una manera muy sencilla de poder medir cómo cambia algo en diferentes temporalidades. Por ejemplo, nosotros que ahora estamos trabajando en Santa Teresa, están las diferentes estaciones, ¿verdad? De turismo, las altas y las bajas, y algunos comercios que abren y cierran, o en algunos casos con la contaminación del agua, por ejemplo, igual en Santa Teresa. Hay fenómenos curiosos, que hay un río que presenta más contaminación
en la zona seca y que en la lluviosa, y hay otro que presenta más contaminación en la época lluviosa que en la entonces uno empieza a decir, bueno, algo, ¿por qué el fenómeno es inverso? ¿Por qué cuando llueve hay un río que se contamina y otro que no? Y eso es imposible de no entenderlo si no se le da tiempo a la cartografía, ¿verdad? Este es un caso que a mí me gusta porque tal vez me expande mucho lo que es posible hacer con cartografías. En este caso es la migración de los pájaros de un continente a otro. Y pues bueno, como les dije, tenemos esto es igual a nivel de medios de información, y en este caso es transformaciones de deforestación en el tiempo. La cantidad de nitrógeno de dióxido en diferentes territorios, ¿verdad? Aquí este es en este link, en ResearchGate ustedes pueden encontrar, con solo poner cartografía crítica, varios papers, diferentes investigaciones sobre el tema, que les puede ayudar a ampliar toda la información que estamos aquí conversando. Sistemas fluviales, ¿verdad? En el tiempo, y bueno, esto también ya lo compartieron, ¿verdad? Que son una mini guía de 5 pasos, ¿verdad? De cómo analizar injusticias espaciales, ¿verdad? Inequidad en el acceso a la información. Como hablamos, no existe tal cosa como un territorio totalmente justo, es imposible. O sea, resulta que hay una propiedad que la puede tener vista al mar y una propiedad que no la puede tener, independientemente de las razones que los humanos, de cómo manipulamos el territorio, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas que son de alguna manera diseñadas o construidas para mantener una situación determinada. Y por último, pues quería cerrarles con un pequeño ejemplo personal que hicimos en Addis Abeba, en la maestría en su momento. Empezamos con cartografías estando lejos de Etiopía, estando en Suiza, en la universidad, y ahí los datos pues, obteníamos eran datos totalmente duros, ¿verdad? Entonces podíamos marcar llenos y vacíos, podíamos entender topografía y qué sé yo, pero no podíamos estar espacialmente en el lugar. Después de eso, aterrizamos en Addis Abeba, presentamos en la Universidad de Addis Abeba nuestros hallazgos sin conocer el lugar a la gente que sí lo conoce. Pues obviamente la estrategia era para volver obvio el poco entendimiento que teníamos del lugar y pues darnos contra un muro, ¿verdad? Y al día siguiente tener que empezar a contrarrestar con sistemas participativos, con caminar el sitio, con hacer mapeos un poco más parecidos a los de Post-it y a los que ustedes vieron, ¿verdad? El sitio, y descubrir algunos potenciales. En este caso, nosotros, digamos que la clave para la transformación territorial se daba por 2 sistemas. Uno es los sistemas informales, que la ciudad no le da espacio. No se saben, pero Addis Abeba es una ciudad en este momento ya debe ser como de 10 millones de personas, en este momento era de 8 millones y medio de habitantes. Es una ciudad con altísimo crecimiento, pero todo ese crecimiento se da dentro del lado individual formal. Sin embargo, la mayoría de su población se mueve dentro del lado informal, y muchos de esos nómadas. ¿Okay? Entonces, dentro de la ciudad empezamos a poder notar que nos encontrábamos en lugares donde entraba de repente ganado, donde los nómadas entraban para poderlo vender y luego se iban y estaban por un tiempo determinado, y la ciudad no tenía ningún sistema de cómo darle espacio a todo ese sistema informal temporal. Entonces, pues hicimos una propuesta basada un poco entre los sistemas de los corredores verdes que se daban por el sistema hidrográfico y con los movimientos nómadas que entran a la ciudad por el lado del norte, y pues algunas condiciones específicas de transformaciones programáticas, ¿verdad?, que se daban en el lugar.
Ahí tienen en la pura esquina, muy pequeño, una imagen de Alicia viendo Addis Abeba a través bueno, África realmente, a través de su espejo, y pues es una imagen que usamos para reflejar la condición que nosotros como investigadores tenemos con el lugar que investigamos y con la información que manejamos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, es realmente importante tener la posibilidad de usar a la ventaja de uno la distancia que uno tiene con el lugar, esa no creo que es importante entender que hay una ventaja donde uno puede ver cosas que la gente que vive en el día a día no es capaz de ver, ¿verdad? Tenemos también que ser muy humildes para entender todo lo que no sabemos, y tenemos que ser también muy cuidadosos para no ocasionar más daño del que muchas veces las cartografías pueden infligir dentro de las personas, porque al final todos los datos no son más que la referencia de las actividades y elementos y situaciones de las personas en el territorio. Entonces siempre estamos hablando de personas. Los datos, voy a dejar de compartir, vamos a los datos, digamos, se escogen sabiendo y habiendo determinado algunas situaciones. Es muy difícil tratar de descubrir disparando para cualquier lado, ¿verdad? No podemos agarrar todas las capas de toda la información dentro de un territorio y empezar a buscar toda la información que existe sobre el tipo de transformaciones de educación, de qué sé yo, sino que entonces entendemos que hay un tipo de injusticia. Por eso ustedes empiezan haciendo modelos, ¿cierto? No es casualidad. Ustedes empiezan haciendo un modelo porque ocupan entender cuáles condiciones, en este caso el modelo empieza siendo totalmente abstracto, pero también luego lo tenemos que discutir dentro del territorio específico que vamos a trabajar para poder determinar cuáles son esas variables que vamos a tratar de mapear. Algunas son básicas, ¿verdad? Porque van a influir en casi cualquiera, ¿verdad? Yo diría que en nuestro país la parte hidrográfica y topográfica será una que no importa qué, vamos a tener que sobreponer con algo más. Pero a partir de eso vamos a poder ir ligando diferentes informaciones. Por ejemplo, Juan Carlos Vargas, que sé que ha sido un invitado constante con ustedes en otras, y tienen varios videos grabados dentro de la plataforma, él hace un trabajo interesante donde lo primero, una de las variables que introduce dentro del territorio es el crecimiento del territorio y la cantidad de sociedades anónimas o firmas que están operando dentro de esa transformación, ¿verdad? Entonces inmediatamente él puede empezar a ver cómo la economía empieza a generar ciertas situaciones, ¿verdad? Y ciertas transformacionnes, positivas o negativas. Eso es un problema totalmente subjetivo, dependiendo del modelo que estamos haciendo para evaluar, y poder entonces de ahí dar algunos componentes de cómo se está transformando o modificando diferentes zonas, ¿verdad? Entonces no empieza buscando cualquier cosa, él escoge en este caso de situaciones algo que pueda hablar de dinamismo económico, entendiendo que la economía viene muy relacionada con tipos de trabajos y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él también mostraba un ejemplo interesante donde si el tipo de economía, por ejemplo, como en el caso de nosotros que estamos trabajando ahora en Santa Teresa, está muy ligada al turismo. El turismo es una economía muy, voy a usar una palabra poco académica, muy pinche, en el sentido de que el trabajo que otorga es mal remunerado, es de poco crecimiento, está muy limitado a ciertas temporalidades, ¿verdad? Entonces, también, digamos, se puede extrapolar el tipo de economía para poder también entender ciertos fenómenos, ¿verdad? De modificación de ese territorio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa se dio algo interesante, que es que la gente que está trabajando dentro de la situación turística no puede vivir en donde se da la actividad turística, por una cuestión básica de relación económica entre lo que yo gano y lo que puedo gastar.
¿verdad? Entonces empezó a generar un pequeño pueblito intermedio entre Cóbano y Santa Teresa, donde la gente que trabaja en ese sector empieza a dar ahí y empieza a dar entonces también el crecimiento en ciertos territorios en desuso dentro de esta zona turística de barrios urbanos marginales o viviendas informales, ¿verdad? Que empiezan a ser tomadas entonces por parte de esta gente que trabaja dentro de esta situación. Pero bueno, ya me extendí mucho más de lo que tenía que extenderme y mil disculpas por los problemas técnicos. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. No, tranquilo con eso, no hay ningún problema, eso es algo que eso suele pasar a veces. Más bien, muchas gracias por tu disponibilidad, tu tiempo, ¿verdad? Con toda confianza, si digamos, sobre tiempos se te complica o algo así, igual ya con finalizada esta capsulita, vamos a entrar entonces en la fase de conversatorio, que es la fase más dinámica del día de hoy. Entonces les cedo la palabra a los y las estudiantes. Chicos y chicas, levanten la manita aquí en Teams y acorde a ese orden vamos entonces dando la palabra. Muy bien, tenemos primero a Joaquín. Joaquín, cuando gustes. Bueno, primero que todo, Sebastián, muchas gracias. La cápsula fue muy enriquecedora. Bueno, hablamos un poco que, o sea, la idea de este mapeo es como hacerlos más dinámicos y fácil de demostrar como datos de interés a la población en sí. Pero hablabas de que lo que hacía que la cartografía fuera crítica era darle un peso pertinente a quien controla la información en sí. Si lo que estamos hablando es este tema de justicia social, como de generar esta equidad y al generar esto que vos decís, como quien controla esta información, no sería pertinente como que en sí la población como tal, la zona que se está trabajando, sean los que den como estas pautas, digamos, qué información. O sea, ellos nos van a dar muchos datos, pero a la hora de generar estos mapeos, como qué información sería lo más pertinente tener y que sea como de fácil de entender para ellos. O sea, tal vez uno se puede ir más allá, pero para que en sí como la población está de interés entienda como correctamente como cuáles datos serían así como los más pertinentes tener. No sé si me expliqué bien. No sé, vamos a ver. Empiezo por hacer una pregunta. ¿Dónde se está trabajando? En Alajuelita. En Alajuelita, ok. Y no han tenido de momento ningún contacto con la comunidad, supongo. Están en la parte de determinar los actores, ¿verdad? Y Correcto, sí, más bien puede correcto. terminar de concluir, de cerrar la idea, porque de lo que estoy tratando de entender el proceso donde ustedes están. Claro, Sí, para explicarte un poco, Sebastián, estamos ahorita en esta fase de preparación teórica. Ajá. Ya hay un contacto con el sitio a nivel virtual, todavía no han ido al sitio a hacer el recorrido, a conocer a los actores y más o menos cómo es la dinámica vivencial dentro de este territorio asignado. Estamos trabajando con la municipalidad de Alajuelita, entonces ya tenemos una serie de lotes o lugares ya definidos. Sin embargo, este recorrido, este primer contacto con la comunidad apenas está sucediendo de manera remota. Por eso cae como excelente, ¿verdad? Esta cápsula que vos nos brindas, porque justamente el registro, la manera en la cual nosotros empezamos a tener este previo análisis de sitio, era como vos explicaste, para llegar a hacer un proceso de colaboración de manera co-creativa con los y las integrantes de la comunidad, de los actores presentes, es bastante importante. Entonces sí, estamos apenas en este proceso de gestación de información, de preparación de información para poder tener este contacto con el territorio. Claro.
No, yo creo que es muy importante o sea, los dos tipos de aproximación. Personalmente, yo creo que es importante lo que los datos y la parte científica, digamos, y más dura nos puede arrojar. Una pendiente de un 60% con un territorio de tal tipo de piedra o no, tiene un problema de deslizamiento, veo que la gente lo perciba seguro, es inseguro, ¿verdad? Entonces eso no puede quedar en manos de que la gente nos cuente que lo siente o no lo siente inseguro, ¿verdad? Muchas veces, más bien lo que pasa es lo contrario, ¿verdad? Que alguien llegue y dice, mira, hemos ido viendo que esto se ha bajado y nadie le parece importante, ¿verdad? Eventualmente, efectivamente, termina volviéndose un problema que no se previó por el lado de la información dura. Entonces, ¿qué es un poco lo que trato de decir? Yo no diría que una sustituye a la otra. Creo que hay información diferente, ¿verdad? Creo que la responsabilidad de nosotros, sobre todo ustedes que trabajan en equipo, es poder sobrellevar un poco los diferentes tipos de información, ¿verdad? Porque ustedes no llegan a trabajar de manera individual, ¿verdad? No es que Joaquín tiene que encargarse de hacer los talleres participativos, mapear las cosas, recoger los datos. Entonces, es importante que dentro de la estrategia de equipo, ustedes den campo para poder recolectar información de situaciones que son más tal vez cuantitativas, pero que van a poder, a la hora de que ustedes lo mezclan con las otras informaciones, arrojarles elementos temáticos importantes. Sí es importante, y eso sí dice que normalmente dentro de cuando se va a trabajar con la comunidad, bueno, ¿cuál es el fin de trabajar, de que la gente haga sus mapas? Yo no voy a hablar del curso de ustedes, sino voy a hablar en general. Por ejemplo, muchos trabajadores de psicología comunitaria hacen que la gente en los talleres participativos mapeen su comunidad con el único fin de que se identifiquen con ella. No es para transformarla, se está pensando que la transformación va a venir a partir de que desarrolle un sentido de comunidad y entienden que a la hora que ellos hacen el trabajo de visualizarse a sí mismos, que tal vez nunca tenemos el tiempo de ponernos como espejo, empezamos a entender algunos de los valores de nuestra misma comunidad, ¿verdad? Ese normalmente no es lo que nosotros vemos como el único objetivo, porque ustedes al final, la municipalidad les va a pedir un producto y ustedes tendrán que definir si ese producto, o sea, no solo darle, en este caso, a su cliente un resultado para eso, sino que a nivel de ser, yo creo que también uno tiene una responsabilidad académica, y es de poder descubrir cuál es el mejor impacto que eso podría tener, o si hacen falta complementos para ese proyecto específico que es el que me están diciendo que hagamos, ¿verdad? Inclusive podrían eventualmente descubrir que también lo que propone la municipalidad no es la mejor estrategia, ¿verdad? Y ustedes tendrían que ver, de acuerdo al grado de comunicación que tengan o no tengan con su cliente, cómo manejar eso. Por ponerles un ejemplo, en la Universidad de ustedes, Veritas, ¿verdad? Cuando nosotros nos tocó diseñar el taller, lo primero que nos llegó pidiendo don Ronald era que quería una biblioteca donde hoy por hoy es la plaza. Y ese es el proyecto que nos contrató. Entonces, después de hacer un pequeño análisis, dijimos, en la universidad no hay ningún lugar de esparcimiento, ¿verdad? Entonces hicimos un pequeño plan maestro, donde hoy por hoy, donde están los laboratorios, donde había una plaza cubierta, y donde se reservaba ese espacio donde hay la biblioteca como la plaza que por hoy tiene, ¿verdad? Y entonces se convenció a nuestro cliente que mejor se echaba para atrás del edificio y se construía este espacio, aunque iba a perder unos cuantos parqueos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirvió la cartografía? Bueno, tuvimos que hacer mapas, en esos algunos, Mike nos ayudaba en ese momento, todavía estaba de estudiante, pero nos ayudó Mike a Pepa y a mí, digamos, ayudando a mapear cuánto se suponía que debía tener la gente, los estudiantes por área de recreación, ¿verdad? Y la U está, pero bajísima, ¿verdad? En la relación que tienen entre una cosa y otra, pero bueno, entonces se ganó un espacio que no había y se justificó por medio de cartografías. En su momento no sabíamos que eran cartografías críticas, y pues bueno, entonces a partir de eso también luego salió el proyecto de triangulito, ¿verdad? Hacerlo un poquito más grande y tratar de generar otros espacios, ¿verdad?
No sé si te ayudé, porque al final me fui por otro lado. No, sí, completamente. Sí, excelente. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con Eduardo. Sí, bueno, gracias por la presentación, pues siempre súper interesante. Y de hecho, más bien, bueno, para también mencionar un poco también sobre el sitio en el que estamos trabajando de cerca, para que te ubiques un poco, es a la par del estadio municipal en Alajuelita. El lote estaría ubicado entre Elina y el estadio municipal, ¿verdad? Pero bueno, con respecto ya un poco más a dudas, ¿verdad? Con respecto a la conversación y demás, y siempre en estos mapeos, ¿verdad? Siempre llegamos a tener los mismos acercamientos, ¿verdad? Estos mapeos de la topografía, ¿verdad? De las rutas vehiculares, ¿verdad? De sus densidades y demás, de sus llenos y vacíos. Pero muchas veces también, y bueno, muy pertinente para este curso como tal, y tenemos que enfocarnos también mucho en el tema de la comunidad, ¿verdad? De sus interacciones sociales, ¿verdad? Entonces, más bien, la pregunta vendría a ser como, ¿qué factores consideras que, digamos, son importantes a tomar en consideración para empezar a mapear estos, o a evidenciar, ¿verdad? Estos comportamientos sociales en la comunidad, ¿verdad? O sea, cómo se están dando, si más bien ya estaríamos más bien hablando de algo distinto, ¿verdad? Como vendría a ser una deriva psicogeográfica, si no me equivoco, ¿verdad? Que ya es irse por un lado un poco más de, ¿cómo se dice? Sensaciones, sentimientos, ¿verdad? Cómo es la vivencia en el espacio por parte de la comunidad, ¿verdad? Entonces, más o menos por llevar un poquillo las dudas. Ok, vamos a ver. ¿Qué tipo de información? Yo creo que ustedes con Soja tienen un buen ejemplo donde a veces no es tanto el tipo de información, sino cómo se liga, ¿verdad? Él empieza el libro hablando de transporte público, ¿verdad? Y ya supongo que ya les tocó leerlo, ¿verdad? Porque creo que es como el paso cero que tiene. Entonces, bueno, si ustedes ponen atención, él empieza no solo hablando de transporte, sino que con los mismos datos se promediaban diferente, se entendían diferente por, digamos, por su equipo y por lo que originalmente, normalmente había organizado ese transporte, ¿verdad? Y la injusticia la termina entendiendo en la forma, en cómo se entendían las políticas, las políticas ciudadanas. De hecho, eso es un poco la misma visión que el libro que les recomendé de Sarah Williams usa, ¿verdad? Entonces, por eso en algunos casos usa encarcelamientos, en otros casos, porque son muy contextuales, ¿verdad? O sea, los problemas específicos que te van a dar y cómo se puede transformar o dar modificaciones del espacio son situaciones muy contextuales y la comunidad sí les va a ayudar en entender cuáles son más importantes para ellos que otras, ¿verdad? Pero el cómo se liga esa información para entender a dónde es que está ocurriendo, más bien voy a ponerlo en positivo, la oportunidad de generar un mayor acceso más uniforme para la mayoría de sus habitantes va a ser fundamental, ¿verdad? Entonces, por decir alguna tontería, igual, también yo pienso siempre como en ejemplos, porque es como la forma en que funciona mi cabeza. Cuando hicimos un pequeño análisis, cuando estaba todavía en el taller ahí en Veritas, teníamos un taller de salida, hicimos un pequeño análisis de Barrio Nuevo, atrás entre Curridabat y Zapote, ¿verdad? Y un pequeño fenómeno es que un vecino cobra peaje para pasar por su patio, para poder accesar al bus, puede decir algo, en 300 metros en lugar de 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces la gente que tras que no tiene plata, tiene un costo adicional en día a día, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, yo nada más lo veo en planta y hago el análisis, lo que dirías vos, el análisis típico de transporte, yo marco el bucecito y marco las paradas y llego y digo que está a menos de 400 metros, ¿verdad? Pero si yo no me meto y no veo la topografía, cómo tiene que caminar la gente, y no entiendo que la gente está caminando 2 kilómetros y que para ahorrarse esos 2 kilómetros termina pagando un peaje, ¿verdad? Difícilmente entonces uno le podría llegar a promover a la municipalidad
que tal vez un proyecto es comprar algunas propiedades, ¿verdad? O buscar la manera de cómo hacer ese acceso que le va a beneficiar a un montón de personas, ¿verdad? El acceso a ese bus que es vital para su transformación socioeconómica, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, lo que les decía, hay economistas que lo que mapean, por ejemplo, es el acceso a la bicicleta como un punto cero de amplitud de acceso a posibilidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso creo que primero hay que tener como ese modelo claro, este es el ejercicio que les piden ustedes tan importante, de entender cómo es esta situación de justicia espacial en este lugar y en este contexto, para poder determinar esas variables, poderlas utilizar tanto para comunicar como para descubrir, y poder preparar también la información que ustedes van a tener para los talleres, porque la gente ocupa un poco de guía, ¿verdad? No puede llegar uno a decirles, cuénteme lo que quiera ahí, sino ahí es la historia del abuelo, de la prima, de la sobrina, ¿verdad? Y pueden pasar 6 meses o un año y todavía no logran tener información relevante, ¿verdad? Si no logran, pues, identificar los elementos claves que quieren discutir con la comunidad. Buenísimo. Yo quiero agregar a esto que está diciendo Sebastián con respecto a la pregunta que, bueno, yo de hecho me agarro de una cita de Sebastián en su cápsula donde nos estaba explicando que no existe una cartografía totalmente neutral o real. Ya en ese momento yo creo que existe ya una postura crítica en qué decimos y qué no decimos. Por eso el cruce de información es fundamental. No es como nada más el poder localizar un punto importante o algún tipo de circulación en el territorio y ya, sino que conlleva eso. En el momento en el que tenemos un espacio con una cercanía próxima a un punto de referencia, le estamos dando, o sea, eso tiene muchas repercusiones. Puede ser un tema de plusvalía de su propiedad. Si tiene plusvalía, puede ser que tenga mayor accesibilidad a otros recursos o desarrollos. O sea, su lote, aunque tenga una morfología muy similar, no tiene las mismas características de acuerdo a su territorio, porque simplemente está más cerca o más lejos de algún punto, algún servicio, ¿verdad? O sea, ya eso genera una diferencia gigantesca. Estamos diciendo de que esa persona puede tener más o menos posibilidades de tener otro tipo de oportunidades de aprovechamiento con el mismo territorio, los mismos recursos. Lo mismo podríamos hablar de temas de accesibilidad ante la misma situación. Posiblemente la accesibilidad para esa persona tenga una situación física distinta a otra persona donde no está alejada de puntos de referencia o de servicios. Entonces, el cruce de información con una perspectiva transdisciplinar, sé que estamos aquí en un taller de arquitectura, digamos de una manera formal, pero tenemos que quitarnos un poco ese chip de somos los arquitectos que ocupamos proyectar y ya, y poder ponernos un poco en una perspectiva empática, entendiendo qué tipo de situaciones suceden más allá de la arquitectura o del hecho de proyectar o mapear elementos arquitectónicos como de una manera unilateral, ¿verdad? No ganamos mucho viendo una cartografía desde ese punto de vista, porque estaríamos como queriendo nada más ser receptores de información, y la información hay que entenderla, hay que construirla. Por eso este cruce de distintas ópticas es importantísimo, como menciona Sebas en su charla. Entonces, creo que la información también se va sacando tanto en esta etapa previa, donde nosotros tenemos como que generar simulaciones, o situaciones de qué puede estar pasando, ¿verdad? Y esto corroborarlo en sitio, porque sigue siendo una simulación. Estamos muy acostumbrados a eso, a hacer simulaciones de un territorio, simulaciones de una situación, un evento, pero cuando nos aproximemos al sitio, tengamos contacto con los actores de la comunidad, vamos a tener que hacer una curación de la información, pero no podemos llegar sin nada, ¿verdad? Por eso las preguntas que tenés que plantear antes de llegar al sitio es ese tipo de preguntas de qué pasa, o sea, qué significa el hecho de tener un punto de referencia cercano, qué significa el hecho de tener este accidente geográfico cercano, qué significa el hecho de tener este uso de suelo o este que es un tema más administrativo, político dentro del territorio, qué significa tener esta zona pública, etcétera, 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 ¿verdad? Y empezar como a hacer esta serie de preguntas. Yo creo que es súper pertinente eso y bueno, como nos ha mencionado Sebastián, es importante
como hacer esos enlaces de situaciones para poder tener como algo anticipado provechoso, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos entonces con Andrés. Bueno, primero que todo, igual, muchas gracias. Yo soy compañero de Eduardo, de equipo. Y bueno, esta pregunta que voy a hacer es más que todo como una segunda parte, como una unión a la que hizo él, que tal vez igual ya hubieron cosas que fueron respondidas en la pregunta anterior, pero la que vamos a hacer como para tenerla en cuenta, es que rasgos son más primordiales para poder hacer un análisis más a detalle del comportamiento urbano ya del núcleo. Sí, yo creo que anda un poco por ahí. Tal vez algo que me voy a extender es que traten de diseñar. Mike diría que siempre diría que a mano. A mí realmente me da un poco lo mismo si es a mano, el compu, lo que sea, ¿verdad? Pero que traten de diseñar dónde ustedes se imaginan que esa información les podría servir. Es decir, adelántense varios pasos. Entonces, si ustedes llegan y dicen, no sé, el ejemplo que pusimos, ocupamos transporte, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la implicación física de saber transporte? Porque puede ser un problema meramente administrativo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver la temporalidad, porque resulta que no es solo que esté cerca, ¿verdad? Hablamos de que puede estar a los 200 metros, pero si pasa cada 2 horas, o como el tren, ¿verdad? Que pasa 4 veces en el día. Yo tengo tren a 200 metros y voy a dar caso en la Universidad de Costa Rica que el tren termina enfrente y no lo puedo usar. No hay forma alguna que el horario coincida. Hay un único momento que el tren logra en todo el día pasar enfrente de mi casa y enfrente de la UCR, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, eso parece interesante, ¿verdad? Pero entonces solo empezaría de una vez a decir, ¿con qué cruzaría yo esa información? ¿Por qué va a ser relevante para la comunidad específica que estoy hablando? Entonces empezaría a imaginarme muy rápido a nivel de sketch, ¿verdad? O sea, ustedes pueden hacer unos cuantos diagramas donde ustedes puedan empezar a ver la relevancia de esa información, si empiezo a cruzarla con el tipo de actividad económica que se tiene o con las situaciones geográficas que se dan, donde resulta que tal vez llueve un montón y tenemos problemas de inundaciones o no sé, ¿verdad? Y entonces ustedes de repente pueden empezar a ver que no, resulta que esta gente además trabaja en una situación muy determinada de temporalidad y qué sé yo, donde esta información de transporte, voy a decir algo contrario a lo que pensaríamos, pero no importa, tal vez no es un factor determinante a estudiar, porque resulta que todo el mundo trabaja en eso, en cualquier cosa, todo el mundo trabaja en casa, entonces sí, el bus lo usan y todo el mundo va a la escuela en taxi, ¿ok? Sabemos que no es el caso, ¿verdad? Pero lo que hago es que nos tenemos que adelantar. Entonces yo diría que ustedes piensen, no solo qué información quieren, sino para qué la quieren y cómo la piensan mezclar y pueden adelantarse a imaginarse la respuesta que ustedes quieren. Esa sería la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis es que vamos a descubrir tal y tal cosa. Si ustedes no logran llegar a que luego obviamente hacen el proceso, ¿verdad? Y lo van a validar. Lo van a validar con la comunidad, con la realidad y con lo que nos va a decir esa información. Y podríamos darnos cuenta que nuestra hipótesis estaba equivocada, no pasa nada. Pero si no podemos llegar a una conclusión de para qué queremos esa información, yo diría que no hace falta estudiarla, ¿verdad? O sea, si no hay una manera donde yo pueda conectar los puntos y en mi cabeza imaginarnos unos 3 o 4 pasos adelante y decir esto podría arrojarnos tal información, quiere decir que no hice la tarea, mejor no me meto en recabar esa información, porque va a ser información perdida, no va a tener ninguna razón de existir. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Había una mano levantada, no sé si era... Creo que era Luis, la bajó. Luis. Perdón, pero tal vez no voy a formular bien la pregunta, es que aquí la estaba escribiendo y todo, pero voy a tratar tal vez de terminar la idea para ver si la puedo hacer. Dale, tranquilo. Igual, algún otro miembro de tu equipo, Luis, quien quiera puede participar. Si no, tírala, Luis, así como la tenías. Sí,
es que estaba reflexionando más bien sobre todo lo que estábamos escuchando. Creo que por ahí, yendo por ahí tal vez para ver si nada más hago conversación, que me llamó mucho la atención es con todas estas imágenes que estamos viendo, el poder que tiene una imagen. Y yo sé que no es el fin último, ¿verdad? Sé que la cartografía crítica, por todo esto que tiene detrás, ¿verdad? De la manera en la que se hace, pues por sí sola ya trae como un impacto o como algo capaz de detonar acción, ¿verdad? O al menos reflexión. Entonces creo que eso me llama mucho la atención para tal vez en hablar de hacer este trabajo nosotros, tener muy claro eso que comentábamos en el taller, el modelo de pensamiento, porque es como lo que nos da la línea o el eje a la hora de ir a tomar como las decisiones en sitio, o a la hora de ir a tomar una postura para hablar con las personas, no sé. Y tal vez por este lado, por aquí había un comentario que dijeron, tal vez no sé, tiene tal vez también que ver con el acercamiento tal vez sensible o la escucha sensible o empática, no, la palabra es empática, perdón, a esos territorios, porque también algo que estaba poniendo aquí, que es también que, digamos, esa cartografía tiene mucho que ver con la persona que la mapea. Bueno, el mapeo tiene mucho que ver con la persona que lo mapea, pero que hay que estar muy abiertos a ser empáticos, porque esos mismos territorios se transforman en esa información, ¿cierto? Y sí, tal vez es como la reflexión nada más. Creo que, no sé si tengo una pregunta así muy directa, pero es como para hablar. Claro. Bueno, yo me anticipo un poco a Sebastián, metiendo la cuchara. Yo nuevamente pienso que la manera en la cual nosotros comunicamos, nos comunicamos, es un reflejo clarísimo de cómo pensamos, y eso pues se transmite directamente en un análisis de un territorio desde múltiples perspectivas. Por eso siempre creo que al final un proceso híbrido que logre mezclar tanto data a partir de herramientas o instrumentos digitales que nos faciliten la información, para entender cómo esa información tal vez madura se puede correlacionar a distintos fenómenos encontrados en un espacio a partir de esa curación de la información, que al final, ¿qué es eso? Y pues tal vez conversaciones, un rato de señalización de algún fenómeno, algún río, alguna pared natural, algún límite artificial, ¿verdad? Y poder empezar a buscar una manera de transmitir esta información de la forma más clara posible. Por eso es para nosotros nuestra responsabilidad tener empatía, ya que es como parte del canal de lo que tenemos que comunicar. No podemos ser, como mencionaba Sebas, no podemos transmitir la totalidad de la información, ¿verdad? En su totalidad, ni ser completamente neutrales, pero nos toca también tener como esta postura crítica, ¿verdad? A la hora de tener una posición empática y poder transmitir una información dentro de un mapa que probablemente no lo hemos visto, ¿verdad? Tal vez esa es como una de las situaciones. Tenemos como muchos arquetipos en relación a lo que un mapa debe ser, ¿verdad? Porque tenemos a cada rato acceso a esa información, ¿verdad? No sé, si te pedís algo en Uber Eats, te aparece un mapa, te aparecen unas direcciones, calles, un norte, un montón de hitos, ¿verdad? O sea, es información clasificada para un fin, ¿verdad? Específico, pero no te puede hablar mucho más del territorio. En este caso, pues, es una manera de generar una cartografía para una herramienta que tal vez su responsabilidad nunca fue esa, ¿verdad? Perdón, ¿ibas a decir algo, Luis? No, perdón. Sí, entonces, por supuesto, yo creo que tener una postura empática, tener como también flexibilidad en nuestra metodología,
es una parte crucial de este ejercicio, de la mano con un desarrollo. O sea, el hecho de que sea flexible o que pueda ser adaptable no significa que no es profundo, ¿verdad? Por eso esta parte de la elaboración de nuestra herramienta teórica, que al final es como una síntesis, una postura crítica personal acerca de la información que tenemos, ¿verdad? Que hemos tenido a nivel teórico y de lo que estamos percibiendo, ¿verdad? O sea, nosotros como arquitectos o como seres humanos tenemos un canal del receptor de información que pues lo que tenemos que hacer es ser pues muy consecuentes con lo que queremos transmitir dentro de nuestros ejercicios de mapeo. Por eso creo que más bien es de ahí como la oportunidad y la responsabilidad de tener empatía en estos procesos, como decís. Creo que también, como ligado a lo que te está diciendo Alonso, digamos, de tener una transmisión sensible de la información y de lo que mostramos en esos mapas, es súper importante algo que vos mencionabas, que me parece muy valioso, del poder que tienen esas imágenes, porque también con esa misma imagen no solo transmitimos algo de forma sensible, sino que provocamos acción. O sea, a veces al evidenciar cosas o al ponerlas, digamos, una contrastada con la otra, de repente uno se da cuenta de cosas que estaban ahí, pero no eran tan visibles. Entonces también eso puede fomentar muchísimo que una misma comunidad diga como, ay, mira, no habíamos visto que tenemos esto aquí, esto aquí, esto aquí, y conectado podemos formar esto otro. O digamos, motivar a una municipalidad a decir como, hey, no, vean, aparece esta oportunidad por acá, y aparece, no sé, este accidente topográfico, juntos nos pueden dar una solución o nos están generando un problema que podemos solucionar así y así. Entonces también parte de esa cartografía no es solo como transmitir de vuelta información como de así es como son ustedes, sino también, o esto es lo que analizamos ustedes de lo que nos entregaron, sino también fomentar un poco como esas ganas de hacer algo al respecto, digamos, de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? También, porque hablaba un poco Sebastián, que a veces el ejercicio es también que la comunidad se vea reflejada en esos mapas, que ellos entiendan características de ellos mismos, ¿verdad? Que los lleve como a querer pues darle seguimiento a estos procesos. Y creo que sobre todo en los primeros mapas que ustedes le muestren a la comunidad, va a ser muy importante cómo vean ellos ese reflejo, porque eso los motiva o los desmotiva de seguir participando. Y el hecho de que lo llamen como una herramienta, algo que pueda servir para tomar decisiones, es como que deja un poco más en claro el concepto, digamos, de lo que estamos trabajando. Y otra cosa que también se me hace interesante, sí, para finalizar, es como que como lo importante tal vez de todo esto, cómo se empieza a contar tal vez una historia, digamos. Creo que con los folletos que hemos ido viendo, tal vez de los otros trabajos, con lo que Sharon nos cuenta, se vuelve como muy poderoso para eso, ¿verdad? Como todo este proceso, digamos, forma parte de todo un proceso más grande, pero digamos que se vuelven pequeñas acciones en cómo nos acercamos para ir contando una buena historia. Me parece que está tan verlo por ahí. Nos queda una pregunta de Marcela. Creo que podríamos hacerla para ir cerrando con Sebastián, porque creo que ya nos va a agarrar un poco tarde. Ok, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Sebastián, por haber compartido toda esa información tan importante para nosotros en este proceso. Igualmente, yo quería como hacer una pregunta referente a todo lo que se está comentando, más que todo como cómo trasciende esa información en la vida de las personas que están habitando ese territorio, que si nos pueden mencionar, digamos, alguna experiencia a nivel de personal como profesional, de algún impacto que haya tenido usted a través de un análisis que para usted es habitual, digamos, hacer estas cosas y en su experiencia humana, digamos. Bueno, yo yo voy en mi día a día, en mi oficina, en el día a día, hacemos mucho trabajo de la forma tradicional,
¿verdad? De que tenemos un cliente que nos pide algo específico y que le damos ese producto específico. La mayor cantidad de esfuerzos a nivel de diseño comunitario y participativo ha sido con las instituciones académicas, ¿verdad? Y no puedo decir, no te puedo decir que necesariamente terminen en proyectos construidos o exitosos. Son procesos largos y en ese sentido, creo que hay que tener mucha resistencia. Esa es una palabra que a uno no le gusta, pero que está muy relacionada con nuestro quehacer. Mucha resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que, vivimos en una sociedad donde por la tecnología y por además el tipo de país que se transforma tan rápido, estamos acostumbrados a que los cambios son inmediatos. Y si nos ha pasado de que a veces algún proyecto o alguna situación renace 10 años después, aunque haya quedado abandonada, ¿verdad? Y eso puede ser en la oficina personal, ¿verdad? O en proyectos fuera. Ahí César comentó, José Alonso, que trabajé en Calataba, ahí eran proyectos modificados a un montón de comunidades, y de repente estaba trabajando en una estación de tren que había trabajado alguien hace 15 años antes de la oficina, y que te vas de la oficina y sí, creo que un pasito más adelante, pero que a la fecha, yo me meto a internet a ver, yo salí de ahí en el 2011, y todavía me siento a ver, 11 años después, un poquito más de edificio construido, un poquito más de plata construida, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí, el mayor recomendación que les puedo dar es saber ser pacientes, saber que muchos de estos procesos toman tiempo. Para poner otro ejemplo, hemos trabajado con la Municipalidad de Tibás para poder ofrecerle a 5 esquinas de Tibás un espacio de área verde, esta zona con menor cantidad de proporción de área verde de todo el cantón de Tibás. Tibás, ustedes saben que es de los lugares más poblados. Ahí vamos, después de 2 años y medio de conversaciones con el alcalde murió, y ¿verdad? Entonces empezamos de nuevo, y el alcalde que hay ahora no tiene ningún interés, como tal vez el que ustedes ahora por suerte tienen esa abuelita, ¿verdad? No tiene ningún interés en ningún tipo de transformación territorial, y pues estamos trabajando con el que parece que se va a lanzar la próxima vez, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, estas cosas hay que tenerles mucho amor, mucho cariño, hay que creer mucho en ellas, y hay que tratar realmente, cuando se habla de tener agencia, es también tener resistencia, ¿verdad? Es que la comunidad, y eso tal vez si quisiera terminar un poco con eso, que es con la teoría de sentido de comunidad. Xavi y Macmillan hicieron como un pequeño ejercicio de cómo medir la comunidad, el sentido de comunidad de la gente, y el más básico, punto 0 de sentido de comunidad, punto 1 sería en el caso de él, es la confianza, que es parte de lo que ustedes van construyendo con la gente con la que van a trabajar. Y una de las partes de esa confianza es no generar falsas expectativas, ¿verdad? Y es algo dentro del modelo que ustedes tienen que trabajar y de tratar con la municipalidad de La Juelita, es de cuáles son las expectativas que debe tener esa gente que va a participar en esos talleres, porque si la expectativa es que ustedes les van a cambiar la vida y que ellos van a ser todos felices para siempre el día que ustedes se van, pues realmente se frustran mucho, ¿verdad? Porque las expectativas no van a ser cumplidas, y al final se sienten muy utilizados, ¿verdad? Que nosotros como academia nos vamos y pues ellos quedan ahí con sus problemas en el día a día. Entonces yo creo que es importante ahí entender, diferentes pasos. El último paso, el más grande de sentido de comunidad que establece Xavi y Macmillan, es lo que ellos llaman arte, que es cuando la comunidad logra construir algo que es con lo que se identifica y que es parte de su historia, que cuentan sus historias a partir de ese elemento que ellos mismos construyeron, lograron volver parte de eso que ellos lograron hacer, ¿verdad? Entonces, por ponerle un ejemplo, otra vez no fue mío, personal, porque no estábamos ahí haciéndolo, no fue el proyecto que nosotros hicimos en Barrio Nuevo. El arte, ese elemento que es objeto de orgullo de la comunidad desde el puente, que se les ha caído, se les ha lavado 1000 veces, y la Universidad de Costa Rica sí nos ayudó con ingeniería a volverlo a hacer, ¿verdad? Porque es algo que ellos construyeron con sus propias manos, que la gente les ayudó, pero fue su propio proyecto, ¿verdad? Y es algo que usan todos los días, y es algo que les modifica su calidad de vida diario, ¿verdad?
y que hicieron por un proceso participativo, con ayuda de instituciones y con otras cosas, ¿verdad? Entonces, esas son historias positivas, ¿verdad? Bueno, entre nos tiene pues, algunos elementos construidos también en ese espíritu. Lo que nosotros propusimos para Addis Abeba, inclusive se expuso en la Bienal de Venecia y logró traer como gente y algunos recursos y no se hizo, ¿verdad? Entonces, bueno, otra vez, entender que no es un proceso propio, poner muy claras cuáles son las expectativas y no desconectarse cuando acabe el cuatrimestre. Creo que eso es importante, ¿verdad? Porque muchos de estos procesos van a resurgir con la tesis que ustedes hagan, con algún amigo que hicieron en la comunidad, ¿verdad? Y de repente se vuelven oportunidades bien interesantes y potentes para la comunidad y para ustedes en el futuro. Muchas gracias, Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu tiempo. Ya con esto hacemos tal vez nuestro cierre para no quitarte más tiempo a vos. Los demás nos quedamos acá un minutito para hacer como un cierre de clase, hablar un poquito sobre la próxima clase y temas de agenda. Sebastián, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y la información que nos has brindado es de suma importancia para el taller. Es un honor haberte tenido acá y esperamos seguir teniendo contacto a lo largo del taller y con la plataforma en sí. Muchas gracias, el honor es todo mío y que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches.